El tema que quiero compartir con ustedes le llamo así: ¿cuál es el propósito de Dios para nosotros? ¿Con qué propósito Dios nos trajo a este mundo? ¿Qué hacemos en este mundo? Todo lo que Dios hace es precioso, como nos decía el hermano Vicente. Comenzando desde la lluvia, el sol, nuestra vida es tan preciosa. Y yo quiero compartir 3 temas. Espero poder desarrollarlos y poder edificarlos. Y yo lo nominé así: fuimos planeados para agradar a Dios, para servir a Dios y para una misión. Como punto número 1, quiero tomar agradar a Dios. Dios nos ha dejado acá en la tierra para cumplir muchos propósitos. ¿Y cuáles son esos propósitos que nosotros debemos de cumplir en este mundo? Alabándolo, agradándolo, llevando su palabra a cualquier persona que se nos acerque, no importando raza ni idioma, todo y cuando aquella persona tenga ese deseo de escuchar su palabra. Tenemos vida porque Dios quiso crearnos. No estamos en este mundo por casualidad. Estamos en este mundo porque Dios quiso escogernos. Él nos tiene acá. Y nosotros somos escogidos por Él. Nosotros estamos acá sentados en este templo. No estamos por casualidad, estamos porque Él nos ha traído, Él nos ha escogido. Dice su palabra que desde que llegamos al vientre de nuestra madre, nosotros somos escogidos por Él. Y si nosotros hacemos un recordatorio desde nuestra niñez, nosotros venimos teniendo temor a Él. Y nuestra vida es planificada por Él. Y por eso estamos acá. Podemos ver en los Salmos 138, capítulo 138, versículo 8. Y dice: Jehová cumplirá su propósito en mí y en su iglesia. Él nos pondrá en su obra, en sus manos. Y como propósito número 1, fuimos planeados para agradar a Dios. Y quiero darle lectura en Apocalipsis, capítulo 4, versículo 11, y nos vamos a dar cuenta de por qué fuimos planeados para agradar a Dios. Y dice así: Señor, digno eres de recibir la gloria y honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Está tan claro todo lo que Dios y sus apóstoles y sus profetas tuvieron esa sabiduría para poder escribir la Santa Biblia, en donde tenemos esa enseñanza tan preciosa, esa enseñanza que es la que nos va a hacer que seamos salvos, que podamos estar aquel día reunidos con Cristo. Y me gustaría dar otra lectura en los Salmos, en el capítulo 149, versículo 4, que nos enseña así: porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo,
hermoseará a los humildes con la salvación. Qué bellas promesas las que Dios nos hace. En ningún momento, todo aquel que escucha estas palabras, en ningún momento puede dudar de que Dios existe y que Dios es amor y que Dios nos ofrece la salvación, un paraíso, un lugar muy precioso donde vamos a ir a descansar. Y Dios nos creó con el plan de que lo agrademos. Agradar a Dios se conoce como adoración. Posiblemente muchas personas pensarán que cuando hablamos de adoración estamos hablando de cantarle, de orarle. No se está refiriendo solo a eso. La adoración encierra muchos términos. De esos términos me gustaría mencionar unos. Y tenemos en Juan capítulo 4 versículo 23, nos podemos dar cuenta qué es la adoración. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Amén. La adoración son todas las partes del culto, no solo es cantarle. La adoración encierra todo aquel ministerio que nos toca que compartir entre los hermanos, servirle a Dios y servirle a nuestros hermanos. Para algunas personas la adoración solo son los cantos. Si solo se tratara de los cantos, ¿qué pasaría con aquella persona que tiene problemas con el desarrollo de sus oídos? No podría adorarle, no podría acercarse a Dios. Por esa razón, yo digo de que tenemos muchas cosas, muchas maneras en que podemos adorar a Dios. Y yo tengo unas notas acá donde nos especifica de qué manera podemos adorar a Dios. Y dice así: la adoración tiene algunos beneficios, por ejemplo, la edificación, la comunión, la evangelización. Pero no adoramos por darnos gusto, por venir a exhibirnos. Venimos a adorar a Dios para alabarlo y glorificarlo, porque Él es nuestro Dios. Él es el que nos tiene acá para que le sirvamos a Él y a los santos, a su iglesia. La comunión, la evangelización, pero no adoremos por darnos gusto. Nuestro motivo debe ser glorificar a nuestro Creador y complacerlo solo a Él, a nadie más. La complacencia es para Dios. La adoración no tiene que ser parte de nuestra vida. La adoración tiene que ser nuestra vida. Tenemos que dedicar todo el tiempo necesario para adorar a Dios. Pues tenemos que aprender a adorarlo en el trabajo, en el templo, en nuestra casa, cuando estamos comiendo. Dice que en todo momento y en todo lugar lo podemos adorar. Y qué precioso es cuando nosotros
estamos en el trabajo y no nos da vergüenza orar por nuestros alimentos. Porque por mí ha pasado a veces. Por mí ha pasado, porque a veces uno no se siente cómodo entre sus compañeros de trabajo o compañeros de estudio, con las personas que uno se relaciona. Porque a veces uno tiene miedo de que lo señalen y diga, ve, él es cristiano. No nos avergoncemos de su palabra ni de él, porque él dice que el que se avergonzare de mí, también yo me avergonzaré de él en aquel día. Tenemos que concientizar muy bien esos puntos, porque esos puntos son bastante dañinos en nuestra vida cristiana. Que no nos dé vergüenza alabarlo, glorificarlo y orar en cada momento por la vida, por lo bello, todo lo bello que nos da. La adoración no tiene que ser parte de nuestra vida, dice, la adoración tiene que ser nuestra vida. Debemos adorarlo continuamente. Y me gustaría darle lectura a 4 capítulos que encontré en Salmos, que están tan preciosos y nos habla de todo lo que es la adoración. Tengo en Salmos 5, capítulo 5, versículo 3. Salmo capítulo 5, versículo 3. Y dice así, hermanos: Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Hermanos, desde este capítulo que les estoy leyendo, este salmo es tan precioso y nos está demostrando de que desde el momento en que nosotros abrimos nuestros ojos y podemos pararnos, tenemos que dar gracias a Él, porque por Él nosotros podemos ver precioso el sol, la lluvia, la vida, nuestros hijos, nosotros mismos. Es tan precioso todo lo que Dios nos ofrece. ¿Por qué no dedicar 5 minutos en la mañana y darle gracias a Él y alabar su nombre, bendecir su nombre y decir: gracias, Señor, porque te has complacido conmigo, me has dado un día más de vida? Porque si no fuera por su poder, por su gracia, por su amor que tiene para nosotros, igualmente podemos amanecer inválidos, cualquier cosa nos puede suceder. Y me gustaría que fuéramos a Salmo 34, capítulo 1. Y nos va a hablar de lo mismo, nos va a confirmar lo mismo. Y nos dice así: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Tenemos que estar siempre en nuestro pensamiento y en nuestro corazón que es Dios el que nos tiene de pie, que es Dios el que nos provee cada día
nuestro sustento, nuestra vida, nuestro oxígeno. Todas esas cosas preciosas que Él nos provee son proveídas por Él, porque nos ama. Y me gustaría que leyéramos Salmo, capítulo 63, versículo 6, para que nuevamente comprobemos cómo nos ama y cuál es el propósito de Él de que nosotros estemos acá. Salmo 63, versículo 6. Y nuevamente nos dice: cuando me acuerdo de ti en mi lecho, cuando medité en ti en las vigilias de la noche. Siempre, queridos hermanos, hay alguien que siempre está pendiente de nosotros, y ese alguien es Dios, no es nadie más. Dios es el que nos tiene siempre en su mente y en su corazón, y Él nos toma en cuenta, sea que nosotros le oremos, que no le oremos. Dios es tan misericordioso, que tiene tanto amor para con nosotros, aunque nosotros a veces no nos acordemos de Él, aunque a veces nosotros llegamos a nuestras casas, tal vez porque llegamos cansados, no nos acordamos de que Dios es el que nos ha permitido ese día de poder pararnos, de poder hacer nuestras labores, de poder regresar, de poder estar con nuestra familia de nuevo. Y nuevamente me gustaría que fuéramos a Salmo 113, capítulo 3, y nos damos cuenta nuevamente todo eso, lo que Dios nos ofrece, todo eso que Dios quiere que hagamos acá en este mundo, porque ese es el propósito de Él, habernos traído a este mundo para que nosotros le sirvamos a Él y a la iglesia. Salmo 113, capítulo 3, dice así: desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Amén, hermanos. Amén. Podemos darnos cuenta, hermanos, qué grandes planes tiene Dios para nosotros y qué tan fácil es poder encontrar toda esa sabiduría que Dios nos ofrece gratuitamente. Todo lo que quiere es que nosotros pongamos empeño, que nos guste leer, que nos guste aprender, que queramos ser buenos siervos. Igualmente debemos adorarlo en cualquier actividad de nuestra vida. Como les decía, en el trabajo, primeramente en la mañana que nosotros nos levantamos y le tenemos que dar gracias. Luego podemos darle gracias en nuestro trabajo. Siempre hay un momento en que nosotros podemos dedicar unos minutitos. No tenemos que perder una media hora para que lo hagamos, minutitos, y Dios nos escucha, Dios está ahí. Tenemos esa gran bendición que el día que nosotros somos bautizados, Dios nos hace un gran regalo. Dios nos da como regalo el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros cuando tomamos esa preciosa decisión de decir: yo creo en Dios, yo creo en su Hijo. Y cuando nosotros hacemos esa declaración,
Dios nos regala el Espíritu Santo para que Él more en nosotros, para que por medio de Él Dios se da cuenta cada acción que nosotros, buena o mala, que nosotros tenemos durante el día. Él se da cuenta. Por eso mismo les digo, hermanos, oremos. La oración es muy buena, muy edificante. Y me gustaría, hermanos, llevarlos a 1 Corintios, capítulo 10, versículo 31. Escudriñemos las Escrituras, hermanos. Nunca nos aburramos de escudriñar las Escrituras, porque ahí está la sabiduría. El que quiere ser sabio, escudriña las Escrituras y lo será. Es el libro más perfecto que Dios nos ha regalado. Dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hasta en el momento de comer tenemos que adorarlo. No nos tenemos que olvidar, porque Él es el que provee. Él es el que da todo. Él es el dueño de todo, hasta de nosotros mismos. Él puede hacer lo que quiera con nosotros. Así como nosotros podemos hacer algo con una hormiguita, igualmente Él puede hacer con nosotros lo mismo. Pero Él nos ama. Él no quiere nada malo para nadie. Él nos ama, nos incita por medio de cualquier siervo de Dios. Llega su palabra y nos hace saber de que Él nos ama, de que Él no se olvida de nosotros. ¿Por qué nosotros tenemos que olvidarnos de Él? Pero ¿cómo es posible hacer todo para la gloria de Dios? A veces uno se hace esa pregunta. ¿Por qué todo tiene que ser para Dios? Claro que tiene que ser para Dios. Todo lo que hacemos tiene que ser para Dios. Porque todo es creado para Él. Todo lo ha creado Él, todo lo ha creado Él. Y todo aquello que hacemos, hagámoslo con amor para Él. Aunque sea insignificante, hagámoslo con amor, porque Él lo toma con amor. Todo lo que sus hijos hacemos en nombre de Él, todo eso Él lo toma con mucho amor. Y me gustaría llevarlos a otra cita en donde nos sigue motivando y nos sigue enseñando el por qué Dios nos tiene acá. ¿Cuál es el propósito de Dios? Tanto como para nosotros los cristianos, como para aquellas personas que todavía no han conocido a Dios. Para todas esas personas Dios tiene un propósito. Tal vez tenemos amigos acá que todavía no ha tenido esa decisión, ese valor de querer aceptar a Cristo, pero Dios está ahí y su palabra llega, y habrá un momento en que tocará su corazón y esa persona con gusto vendrá y dirá: te acepto, Señor. Dice, pero ¿cómo es posible hacer todo para la gloria de Dios? Lo podemos lograr si pensamos que todo lo que hacemos lo estamos haciendo para Jesús.
Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo son una sola persona. Si lo hacemos para Jesús, también lo estamos haciendo para Dios. Es su Hijo amado, aquel Hijo que entregó para que muriera y para que nuestros pecados fueran lavados. ¿Qué sacrificio el que Dios hizo por nosotros? ¿Por qué nosotros no vamos a hacer un sacrificio para alabarlo, glorificarlo y siempre darle gracias a Él? Y quiero que vayamos a Colosenses capítulo 3, versículo 23. Donde nos exhorta y nos motiva y nos dice que hagamos, que no nos quedemos solo con el deseo de hacer las cosas. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. No lo hagamos de la boca para afuera, hermanos, porque Dios nos conoce. Él conoce nuestros corazones y Él sabe de qué manera lo adoramos, de qué manera le pedimos. Y siempre tomemos en cuenta eso, de que cuando nosotros le pedimos o lo adoramos a Él, hagámoslo de corazón. No lo hagamos del diente al labio, es el dicho. Como solo para salir del compromiso. No lo hagamos. Nosotros como cristianos tenemos el derecho, porque lo ganamos, y tenemos el deber de que siempre podamos llevar su palabra, podamos orar por otro hermano, podamos hacer muchas cosas para la iglesia. Que Dios, tenemos que pensar en que Dios tiene que ser el diario vivir de nosotros. Él tiene que estar presente en nuestras mentes, en nuestro corazón, a cada instante. Cada vez que nosotros nuestra vista la dirigimos a un lado, al otro, siempre tiene que estar presente Dios, porque Satanás ahí está, al pendiente de cualquier debilidad de nosotros. Que Dios sea nuestro diario vivir, así lograremos agradar a Dios, pues con ese propósito fuimos planeados. Ese es el propósito número 1 que Dios... Hay muchos propósitos, pero yo escogí 3 propósitos. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito de Dios para nosotros en este mundo? Y el propósito número 1 que dice, planeados para agradar a Dios. Como propósito número 2, yo quiero continuar dándole lectura a unos capítulos y versículos que he escogido. Fuimos formados para servir a Dios. Propósito número 2, fuimos formados para servir a Dios. Y podemos darnos cuenta en Efesios 2, capítulo 2, versículo 10. Efesios capítulo 2, versículo 10, servir a Dios en buenas obras. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús
para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Se dan cuenta cómo Dios tiene tan planificadas nuestras vidas? Dice que desde antemano Él tiene todo planificado para nuestras vidas. Él nos guía. Fácilmente nos puede guiar si nosotros deseamos que Él nos guíe. Si tenemos nuestro corazón abierto cada vez que la palabra de Él llegue a nuestros oídos y nosotros abramos nuestro corazón y nuestra mente y dediquemos un tiempo para Él. Él tiene muchos propósitos para nosotros. Lastimosamente, el tiempo es corto. El tiempo que dedicamos para adorarlo, pero estos 3 términos que yo escogí, los he escogido con mucho amor para alabar a Dios, para glorificarlo a Él y para que nos edifiquemos nosotros mismos. Dios nos ha dado habilidades, talentos, dones, personalidad, con el propósito de que los usemos para su gloria. Y ese es el propósito que Dios nos ha dado para que podamos servirlo a Él, para que utilicemos todas esas habilidades, todos esos talentos, esos dones, esa personalidad que cada uno de nosotros tenemos. Compartámosla, hermanos, compartámosla, no nos quedemos con ella. Nosotros, todos, Dios nos ha dado dones. Quitémonos ese miedo de nuestra mente. No tengamos temor. Hablemos, porque cada vez que hablemos de la palabra de Dios, Él estará con nosotros. Él nos acompañará en cada momento, en cada decisión que tomamos, cuando la tomamos para bien, para nuestra vida espiritual, para nuestro prójimo. Todo esto tenemos que hacerlo con el propósito de que lo usemos para su gloria. Dios nos ha equipado bien para poder cumplir su propósito. Nos ha dado dones espirituales. Y esos dones espirituales los poseemos. Los poseemos. Lo que sucede es de que nosotros nunca nos ponemos a descubrirnos nosotros mismos. Pero Dios tiene muchos planes en nuestras vidas y por eso Él nos ha dado muchos dones. Explotémoslos, hermanos, explotémoslos. Acá, en la iglesia, fuera de la iglesia, en nuestro hogar. Hagámoslo. No tengamos ese temor, porque vemos hermanos que tienen mucha capacidad. Es cierto, hay hermanos que tienen más capacidad que otros. Pero ¿por qué creen que otros hermanos tienen más capacidad? Porque escudriñan las Escrituras, porque estudian la Escritura. Ahí está la sabiduría. Los incito, y Dios nos incita, que estudiemos sus Escrituras si queremos tener sabiduría. Y si tenemos sabiduría, vamos a agradar a Dios como número 1, a nuestros hermanos y a nuestro prójimo, porque eso es lo que Él nos manda. Quiero invitarlos a que busquemos un capítulo en Romanos 12, capítulo 4,
Romanos capítulo 12, versículo 4 al 8. Romanos 12, capítulo 4, al 8. Y dice así: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros de unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Más claro no nos puede dar esta enseñanza la Santa Biblia. Sabemos que tenemos muchos miembros en nuestro cuerpo, y nuestro hermano Elmer nos ha dado predicaciones sobre eso, y sabemos de que cada miembro que tenemos nos sirve para diferentes cosas. Y igual la iglesia tiene muchos miembros. Somos muchos miembros, pero somos una sola iglesia, con un solo propósito: el de adorar a Dios, el de alabar a Dios, el de bendecir a Dios, glorificar a Dios. Pongamos en práctica, hermanos, nuestros dones. Tenemos muchos dones. Descubrámoslos, no nos quedemos dormidos. Hermanos, es primera vez que yo me paro frente a mis hermanos y uno, les digo, le tiemblan los pies, le tiembla la voz. Pero cuando nosotros pedimos a Dios sabiduría, Él nos la concede. Le pedimos valor. Todo lo que pidieses en nombre de Él, Él lo concede. Y no lo dudemos. Dice que todo lo hagamos con fe. Porque también si no tenemos fe, no estamos en nada. No estamos en nada. Somos cuerpos muertos. Tenemos que tener fe. La fe es algo que es tan importante en nuestra vida espiritual, porque si no tenemos fe, no logramos nada. Podemos pasar noches enteras orando, pidiéndole a Dios, pero si no tenemos fe, no logramos nada. Y podemos ponerlo en práctica. Oremos, pongámoslo así de fácil, cuando estamos sin trabajo, que hoy en día es típico eso. Pidámosle a Dios con fe y tengamos paciencia, y Dios nos va a contestar. Dios no se olvida ni de las aves. ¿Cómo se podrá olvidar de un siervo de Él, de un hijo de Él, si Él nos tiene aquí en este mundo por un propósito?
Y no solo un propósito, muchos propósitos. Para que le sirvamos a Él, a los santos, al prójimo, a la iglesia en general. Todo lo que esté relacionado con Dios, ese es el propósito de Él. Que seamos unos buenos siervos, que llevemos su palabra a cualquier lugar, que no nos avergoncemos. Los dones, dice que los dones es una expresión de Dios. Los dones que nosotros obtenemos es una expresión de Dios, es una manera en que Dios expresa aquel amor que tiene por nosotros. Así como Dios expresa que nosotros somos hijos de Él, somos escogidos de Él. De esa manera Él nos demuestra. Los dones son una expresión de la gracia de Dios para nosotros. Y para confirmárselos, yo tengo una cita en Efesios capítulo 4, versículo 7, y lo podemos encontrar ahí, donde Él nos explica. Efesios capítulo 4, versículo 7. Y dice así: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Imaginémonos todo eso, de cómo Dios tiene tan planificada la vida de nosotros. No podemos dudar de que somos escogidos por Él. No podemos dudar de que Él es el que nos tiene en este mundo. Él es el que nos provee todo. Empezando desde los dones hasta la sabiduría que podemos obtener a través de su palabra, a través del esfuerzo de cada quien, a través del interés que cada quien pone en su vida espiritual. Hermanos, Dios no nos ha dado el mismo don. Cada uno de nosotros tenemos diferentes dones. Él no nos ha dado el mismo don a cada uno. Lo podemos observar aquí entre nosotros mismos. Aquí hay muchos hermanos que tienen diferentes dones. Y yo puedo poner como ejemplo al hermano Alcides. Él tiene el don de la sabiduría para poder dirigirnos en sus cantos. El hermano Cristóbal. Y así tenemos el hermano Elmer, que comparte con tanta sabiduría su palabra. Y por tanta sabiduría que hay entre nosotros, por eso mismo la iglesia está creciendo, cada día está creciendo. ¿Por qué? Porque nos sentimos felices, apoyados, nos hacemos una broma cuando venimos a la iglesia. Y qué bonito es eso, que nosotros entre nosotros mismos nos demostremos esos dones que tenemos, porque Dios nos los ha regalado. Y esos dones no hay que dejarlos perder, hay que aprovecharlos, porque es para la gloria de Dios, es para beneficio de nuestras vidas, de nuestra familia, de nuestro diario vivir. Aprovechemos todo eso.
Tenemos que concientizar cada vez que llega el mensaje de la palabra de Dios a nuestras vidas. Pongámosle atención al hermano que la trae, porque ese es un don que Dios le ha dado para poder expresar esas cosas bellas que Dios nos ofrece a través de su palabra. Y pongámonos todo eso en nuestro corazón y llevemos una vida santa, que Dios en aquel día nos va a premiar. Porque dice Dios en su palabra que acá en este mundo, dice, estamos de paso. Toda aquella persona que todavía no ha tenido ese gran privilegio de conocer a Dios, cree que esta vida es todo. No, esta vida es una pasadita. Esto es una pasadita para nosotros. Existe la vida eterna, la eternidad. La misma palabra lo dice, eternidad, extenso. Nosotros acá estamos de paso. Y Dios nos está ofreciendo la salvación gratuitamente. Y por eso digo, hermanos, tenemos que rebuscarnos interiormente entre nosotros mismos y decir, ¿qué dones Dios me habrá proporcionado a mí? Escudriñémoslos, seamos partícipes de cada momento que Dios nos permite estar acá y de poder ensalzarnos, de poder recibir ese alimento espiritual. Porque Dios dice que tenemos que participar para traer almas a su iglesia. Entre más numerosa sea nuestra iglesia, mejor nos vamos a sentir. Vamos a aprender de los demás. Vamos a compartir los dones. Y ese es el propósito de Dios. Dios dice, Dios no nos ha dado el mismo don a todos. Él lo tiene todo planeado. Así para que tuviéramos necesidad unos con otros. Porque si todos tuviéramos el mismo don, yo no necesitaría de ninguno de mis hermanos. Yo pudiera alabar a Dios con mi propia voz, pudiera edificarme yo mismo, pero no. Yo no tengo los mismos dones que ustedes tienen. Y apenas estoy descubriendo dones que Dios ha preparado para mí. Y igualmente me gustaría de que todos le pongamos sentido a eso, porque como dice en su palabra, fuimos formados para servir a Dios, todos. Lastimosamente, habemos quienes que la escuchamos, su palabra, pero no le ponemos cuidado. No queremos abrir nuestro corazón, no queremos entender. Hay que considerar cómo podríamos usarlos. Consideremos cómo podemos usar nuestros dones. Pensemos en nuestra casa o pidámosle sabiduría a Dios cada vez que abrimos la Biblia y pidámosle: Dios Padre, ilumíname, permíteme que pueda encontrarme yo mismo, que pueda encontrar esa sabiduría que tú derramaste ese día en mí y que pueda ser útil para mis hermanos, que pueda llevar tu palabra donde quiera que yo me encuentre, con cualquier persona que yo me roce durante el día,
durante el mes, durante el año. Pero permíteme que yo pueda, Señor, compartir tu palabra y hacer que otras personas se regocijen de tu palabra, Señor. Pidámosle así, y Él nos lo concederá. Hay que considerar cómo podríamos usarlos para la gloria de Dios, pero haciéndolo de corazón. La Biblia dice: sirve al Señor con todo tu corazón. Y podemos confirmarlo en Efesios capítulo 6, versículo 6. Y allí podemos ver que Dios cómo nos incita, cómo nos anima y nos ruega cuando todo lo tenemos a la mano, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Más claro no está. Hermano, la sabiduría está acá. Una Biblia, hermano, no es cara. Hasta se la puede regalar otro hermano. Todo y cuando nosotros queremos ser parte de ese reino, ser parte de esa iglesia, y nosotros queremos lograrlo, lo podemos lograr. Usemos nuestros recursos. Los recursos son nuestros talentos naturales con los que nacimos. Un ejemplo es cuando Dios quería que hicieran el tabernáculo y todos los utensilios. Un ejemplo es cuando Dios quería que hicieran el tabernáculo y todos los utensilios para la adoración. Dios proveyó artistas, artesanos, que fueron formados con destreza, habilidad y conocimiento en todo tipo de manualidades. Ahí nos podemos dar cuenta que Dios nos da talentos y Dios nos tiene en este mundo con un propósito de que nos conozcamos nosotros mismos y que sirvamos a Él, a la iglesia, al prójimo, con nuestros talentos, con nuestra sabiduría. Me gustaría nuevamente llevarlos a Éxodo 31, capítulo 3. Éxodo capítulo 31, versículo 3 al 5. Y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras, para encastarlas, y en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. Desde aquellos años, todo lo tenía planificado Dios, y todo era para la obra de Él. Imagínense ahora que la ciencia cómo está.
Estamos desperdiciando nuestros talentos. Tenemos que ponernos muy a cuenta con Dios y tenemos que escudriñar mucho las Escrituras y darnos cuenta de todos esos talentos que Dios nos ha dado, nos ha proveído. Y cómo me gustaría, hermanos, de poder terminar este tema, pero es muy extenso, demasiado extenso para poderlo terminar. El tiempo es corto, nos apremia, y yo sé que todos tenemos hambre, pero quiero dejar algo en ustedes, algo que les va a servir, algo que tenemos que llevarlo en nuestro corazón siempre. De que siempre que hagamos algo para Dios, lo hagamos con fe, que oremos con fe, que tengamos esa sabiduría para acercarnos a Él. Y espero en Dios que tenga la oportunidad y que Dios me permita nuevamente poder estar con ustedes, compartir la palabra y seguir aprendiendo de ella y seguir aprendiendo de mis hermanos para que nos edifiquemos. ¿Y cuál es la promesa que Dios nos hace? La eternidad. Y como ya, hermanos, el tiempo se me terminó, la palabra está dicha. Si algún amigo que nos visita en este día, que Dios le ha tocado su corazón, hermanos, aquí hay un bautisterio y puede hacer realidad su vida con Cristo. No lo piense mucho, porque la vida es corta y la venida del Señor está cerca. Seguidamente, hermanos, quiero que Dios me los bendiga a todos, que les dé sabiduría y que escudriñen las Escrituras. Y nuestro hermano pasará con un canto y luego vendrán los anuncios. Que Dios me los bendiga, hermano.